dando mensaje, perdón Estela, como estoy con otro celular ahora no veo las notificaciones de quién quiere entrar, así que bueno, ahí te acepto. Bueno, vamos a los ejercicios a la altura de las circunstancias que eran los que yo les decía. Toda esta intro, vamos a plantear. Primero y principal, copiamos el sistemita en condiciones originales. Mi manómetro de tubo nudo donde hay mercurio en toda esa parte de color rojo, ¿sí? Y en esta otra parte de color azul tengo una columnita de agua. ¿Saben cuál es el problema para resolver este ejercicio? Si yo quiero saber cuánto tiene que valer esa columnita de aceite, sabiendo que que estos dos meniscos están a la misma altura, lamentablemente, previo, tengo que calcular cuánto vale esa columnita de agua. Si no, no hay forma que lo sepa, porque no es dato. ¿Estamos? Bueno, esto sí se lo tienen que acordar y acá es donde, bueno, está mi rol como profesor particular en recalcarlo. Cuando vayamos a hacer un ejercicio, a ver, va a pasar en todos los temas, ¿no? Pero la intro justificatoria es tal que en un sistema de estática fluida tengo que identificar qué tipo de sistema tengo con las palabras formales, no tipo 1 ni tipo 2. Cuando no hay aceleración o digamos que solo aparece la gravedad, el sistema es inercial, el famoso sistema de Newton, ¿sí? Es el paso 1. El segundo, yo tengo que definir cuál va a ser la dirección de la gravedad. A ver, no es que la definimos, la tengo que identificar cómo juega. Eso hay que dibujarlo siempre, cuál es el vector gravedad. Tercero, tengo que definir el nivel de referencia. A ver, ¿por qué nivel y no sistema? Como yo voy a integrar en una sola dirección, necesito saber cuál va a ser el nivel desde el cual voy a empezar a considerar las alturas. Te recuerdo, a ver, bueno, no todos, pero casi todos ustedes han sido alumnos míos en operaciones y saben, cuando nosotros hacemos un balance de energía para encontrar el trabajo total entregado para llevar el fluido de un tanque al otro, en la ecuación de energía, el término de la energía potencial se ve directamente influenciado por el sistema de referencia. Yo en estática de fluidos necesito definir un nivel de referencia para ver desde dónde voy a empezar a contar las alturas, pues algunas van a ser positivas y otras negativas. Y ya vamos a ver que en el problema que sigue, cuando yo tengo un sistema no inercial con aceleración lateral también, tengo que definir dos sistemas de referencia, dos niveles de referencia. Uno cuando vaya a integrar respecto al eje X y uno cuando vaya a integrar respecto al eje Y. Eso lo tenemos que tener bien en claro. El nivel de referencia ustedes lo adoptan donde se les dé la gana. Hay gente que para resolverlo a los ejercicios a veces toma 2 o 3 niveles de referencia, uno para cada integral. Yo personalmente, eh, no por ponerme la gorra, desapruebo ese tipo de razonamiento. ¿Saben por qué? Cuando nosotros veamos placa orificio, que es un medidor de caudal con el que cerramos el primer parcial, si yo tomase más de un sistema de referencia para resolver cada uno de los pedacitos de las integrales, nunca me voy a poder dar cuenta de que mediante una ecuación auxiliar, la distancia entre el eje de la cañería y el menisco superior de la placa orificio es una distancia que yo no conozco, pero cuando resuelvo todas las integrales se me termina simplificando esa incógnita. Por eso te digo, no es que esté mal tomar varios niveles de referencia. Te expones a meter la pata. Yo haría solo uno. Ya lo vamos a ver a eso numéricamente. Yo acá elijo que el nivel de referencia, por una cuestión matemática, siempre esté en el punto más bajo del sistema para que todas las alturas te queden positivas. Para eso, voy a fijar mi nivel de referencia justo en el menisco entre el mercurio y el agua en mi sistema inicial. ¿Sí? Como yo ahora sé que tengo un sistema inercial, sé que la ecuación que me compete es vector gradiente igual a ρ por vector gravedad. Bien, es el paso 4.
el quinto. Como yo no puedo trabajar en R3, tengo que hacer sí o sí la descomposición de las aceleraciones. Las únicas aceleraciones presentes, es decir, la diferencial de presión respecto a diferencial de dirección, son en el eje X y en el eje Z no hay nada. La única presente va a ser la del eje Y, que es menos G. No sé si hay alguna duda, chicos. Por ahí yo sé que soy de escribir y de hablar rápido. Pero bueno, me parece prudente por ahí preguntar. Insisto, si hay alguien que le da pánico escénico preguntar, me puede mandar un mensaje al privado, ya mismo les contesto. ¿Nada? Bueno, las derivadas parciales, que son las que van a ir en el argumento del vector gradiente, fíjate que en el eje X y en el eje Z son nulas justamente por la observación de la descomposición. En cambio, la del eje Y, ya lo había planteado antes, va a ser la que forma parte del argumento principal después. Cuando yo escriba elemento diferencial de presión igual a derivada parcial de la presión respecto del eje Y por DI, llego a esta expresión, que quizás ya te resulta mucho más potable. Todo el mundo a veces la escribe de memoria, pero vos en el final la tenés que deducir de todo eso que hicimos arriba. Esta te la debes acordar seguro. dP igual a menos ρ por G por DI. Bueno, eso sale de algún lado. Todo lo que está acá. Vamos a resolverlo esto en la práctica. ¿Qué me pedían a mí? La altura de la columna de aceite. Como te dije, si mi sistema es inercial, eso es una isolínea horizontal. Yo la hago pasar por el menisco entre el mercurio y el aceite y entre el mercurio y el agua. Yo, para poder saber cuánto vale esa columna de aceite, necesito saber esta columna de agua. Porque de esa ecuación que yo acabo de deducir, la presión en este punto del lado izquierdo, sé que es la presión que incide, a ver, corramos esto, la presión que incide en la apertura del tubo, que por supuesto la podemos plantear como presión atmosférica, más la columnita de aceite. Y de este otro lado, del ramal derecho del tubo, presión atmosférica más la columnita. Y como yo, estos dos puntos tienen la misma presión. Fíjate que yo podría armar un sistema en el cual, si conozco la presión en este punto, que va a ser la presión atmosférica, más la columna de agua, es igual a la presión en este punto, que es la presión atmosférica, más la columnita de aceite. ¿Sí? Yo de ahí puedo despejar la altura. O sea que primero tengo que encontrar cuánto vale esa columna de agua. Para eso me vengo a este otro ejemplo del lado izquierdo. Yo sé que en este punto, que lo llamo punto 3, tengo la misma presión que en el punto 1, por propiedades de isolínea, ¿verdad? Ahí me está escribiendo uno de ustedes, a ver si es alguna duda. Estoy diciendo que se durmieron. Yo en el punto 1, ¿qué presión tengo? Seguramente esto ejerce la presión atmosférica porque el tubito está abierto, más una columnita de mercurio, que no sé si te acordás que es dato del enunciado de 1 centímetro. Y de este otro lado, en el punto 3, tengo la presión atmosférica más la columnita de agua. O sea que si yo conozco la presión en el punto 1 por cálculo auxiliar, sé cuánto vale la presión en el punto 3, ¿verdad? Yo puedo sacar la presión en 1 porque conozco que tengo una columna de mercurio de 1 centímetro más la presión atmosférica. De este otro lado, como yo voy a saber la presión en 3, yo sé que la presión en 3 es la suma de la presión atmosférica más la columnita de agua. De ahí voy a poder despejar la columna de agua, reemplazarlo
en el ejemplo de la derecha, y de ahí sacar mi alturita de aceite. Es un análisis macro del problema, chicos, ¿sí? Después vamos a la parte numérica. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, continúo. Ahí me acaban de mandar un mensaje. Perdón, Cintia, estoy con otro celular y no me notifica las entradas de Meet, pero bueno, ahí está. Vamos a resolverlo a esto. Recuerden los numeritos. Retención. Punto 3, menisco entre mercurio y agua. Punto 4, el punto más alto de la columnita de agua. Punto 1, isolínea con el punto 3. Punto 2, menisco izquierdo del mercurio con el aire. Yo voy a hacer una integral entre 3 y 4. ¿Y qué hay ahí entre 3 y 4? Mi columnita de agua. ¿Sí? De acuerdo a la integral que yo deduje del sistema inercial, si yo hago integral entre 3 y 4, que es dp igual a menos ρ por g por di, al punto 3, ¿qué altura le corresponde? Como yo hice pasar mi sistema de referencia por el menisco, mercurio, agua, su altura es 0. A ver, por las dudas. Yo hago pasar mi sistema de referencia justo ahí, porque era el punto más bajo. Cuando haga la integral entre 3 y 4, al punto 3 le corresponde una altura 0. Y al punto 4 le corresponde esa altura incógnita, que es la altura de la columnita de agua. ¿Estamos? Eso está prolijito acá. Al punto 3, altura 0. Al punto 4, HW. ¿Estamos? Y acá, por una cuestión de nomenclatura, si querés, le pongamos densidad del agua ρW. ¿Qué voy a hacer ahora con eso? Yo sé que si, a ver, te la planteo esa ecuación, P4 menos P3 es igual a menos ρ del agua por G por H del agua menos 0. ¿Sí? Hagamos ahora la integral del bracito izquierdo del manómetro de tubo NU. Acá, mi puntito 1 está situado sobre mi nivel de referencia. El punto 1 le corresponde a una altura 0. Mi punto 2 es una ramita de mercurio que, si te acordás de los datos de enunciado, está 1 centímetro por arriba del menisco de abajo. Bien, cuando yo vaya a hacer la integral entre 1 y 2, al punto 1 le corresponde una altura 0, al punto 2 le corresponde una altura de 1 centímetro. Resuelvo la integral teniendo cuidadito que entre el punto 1 y el punto 2 no hay agua, sino que hay mercurio. ¿Sí? Resuelvo esa integral por regla de Barrow y me queda P2 menos P1 igual a menos ρ del mercurio por G por 1 centímetro. Que esto ya es una cuestión numérica. Fíjate que yo puedo calcular la diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1. ¿Y por qué me da negativo P2 menos P1? Porque yo simplemente, de acuerdo a mi sistema de referencia, si hago P2 menos P1, el punto 2 tiene menos presión que el punto 1 porque está más arriba. Es una cuestión obvia. ¿Sí? Yo de esa diferencia de presión, fíjate que al punto 1, que tiene su correspondiente, que valga la redundancia, no sé si lo aclaré acá en el enunciado, no. Lo marco a esto con una flechita. P2 es igual a P4, que es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Porque ambos tubitos están abiertos en sus extremos. ¿No? Yo acá me dibujarlo esto cerrado, pero en realidad están abiertos. ¿Sí?
Yo puedo encontrar la presión en el punto 1 sabiendo la diferencia de presión entre 1 y 2 y 2. Fíjate que yo ahí encontré el valor de la presión en el punto 1. Vamos. ¿Qué logro con eso? Yo sé que esa presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 3 por propiedades de isolínea por estar sobre la misma línea horizontal en mi nivel de referencia. ¿Estamos? ¿Qué más conozco al respecto? En este esquema, si el punto 1 y el punto 3 están a la misma presión por propiedades de isolínea y ambas ramas del manómetro están abiertas, de ambos lados ejerce la presión atmosférica, fíjate que yo puedo escribir que P2 menos P1, ¿dónde está el signo igual? Es igual a P4 menos P3. Ambas caídas de presión entre esta ramita y esta ramita son iguales. Eso vale justo en este problema. Ya vamos a ver algunos parciales bastante complicados en donde alguno de esos manómetros están presurizados en alguno de estos recipientes con alguna especie de gas o algo por el estilo, por eso no siempre vale. Esto es solamente en este ejercicio. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. Si no, bueno, saben que continúo. Me parece prudente preguntar cada ratito. Bueno, según esos datos denunciados, yo puedo afirmar que P4 menos P3 era igual a P2 menos P1. Y eso sigue valiendo el mismo valor que yo acabo de calcular. Fíjate que eso había quedado pendiente tal cual de esta ecuación que te lo había planteado al principio, esta de acá. Y había puesto que P4 menos P3, que ahora sí sé cuánto vale, que es ese numerito de ahí, es igual a menos ρ de ¿quién? Del agua por G por la alturita de la columna de agua, que es justo lo que te puse acá. ¿Estamos? Fíjate que yo de ahí tranquilamente puedo despejar la columna de agua que tiene ese valorcito. 13,6 centímetros. ¿Estamos? Bueno, recién ahí estoy en condiciones de empezar el otro ejercicio donde ahora conozco que esta altura de agua son 13,6 centímetros y eso produce una isolínea entre los dos meniscos de mercurio y ahora voy a poder averiguar cuánto vale la altura de la columna de aceite. ¿Estamos? Vamos a resolver esa otra parte. Problema nuevo, porque se han reubicado las posiciones de los meniscos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Voy a tener que adoptar un nuevo sistema de referencia y yo en mi humildad tengo que decirle, sería bueno llamar con otras letras a los otros puntos, no vaya a ser cosa que nos equivoquemos en la desesperación del examen y copiemos algún resultado de los cálculos auxiliares anteriores. Yo, de acuerdo a este nuevo sistema, por propiedades de isolínea, sé que el punto A y el punto C están a la misma presión. Y el punto B y el punto D también están a la misma presión porque están sometidos al efecto de la presión atmosférica por ser tubos abiertos. ¿Verdad? Sí me parecía como el pedo volver a deducir la ecuación de P igual a menos ρ por G por DI, porque eso sale de la intro. Lo que sí voy a tener en cuenta es cuando vaya a hacer la integral, por ejemplo, de la ramita de la derecha, que es la de la columna de agua, fíjate que presión PD menos PC es igual a menos ρ de ¿quién? Del agua por G por la alturita de agua. Si lo queremos hilar finito, mi punto C, que es el sitio por donde voy a hacer pasar el nivel de referencia, a PC le corresponde la altura 0 y al puntito D le corresponde la altura HW, que yo ya la conozco. Fíjate
que a PC, PD menos PC lo puedo calcular tranquilamente, la caída de presión, y a su vez la presión en el punto C la puedo calcular como la presión en el punto D más la caída de presión, y PD es presión atmosférica. Yo al encontrar cuánto vale PC, también sé por propiedades de isolínea, como te lo dije hace 2 segundos acá, es igual a la presión en A. ¿Estamos? Dame un segundito que tomo un poco de... Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que resolver la otra rama, que es justamente mi incógnita. Yo al conocer la presión en A, de este otro lado, voy a hacer la integral entre el punto A y el punto B. Cuidado, al punto A le corresponde una altura 0 por pasar por la referencia, y al punto B le corresponde una altura incógnita, que es justamente la altura de la columna de aceite que yo estoy buscando. Cuidado, que entre el punto A y el punto B no hay agua, no hay mercurio, sino que hay aceite. Cuidado con el valor de la densidad, de no arrastrar algo que no es. ¿Sí? Como te dije recién, si el punto B tiene la misma presión que el punto D, que es presión atmosférica, y el punto A tiene la misma presión que en el punto C por isolínea, PB menos PA es igual a PD menos PC. Esto es D. ¿Sí? Que era el valorcito que ya habíamos encontrado antes. Vos fíjate que PB menos PA es menos ρ del aceite por G por la alturita de aceite. No me va a representar demasiada dificultad encontrar la altura de la columna de aceite. ¿Sí? Que coincide fortuitamente con el valor del dato práctico. Vamos, chicos. ¿Alguna duda? Si no, continúo. Bueno, sí, hay que darle ritmo a la clase. Vamos al otro tipo de problema. Sistema con aceleración lateral. El tanque de combustible de un avión, como el que figura ahí impreso, tiene dimensiones A por B por C. Fíjate que la dimensión B es el doble de A. Yo podría decir que esto es como que hubiera dos cuadraditos pegados, y esto, si lo marco en 3 dimensiones, tiene esa forma. ¿Sí? Y contiene nafta, de algún lado sacaremos su densidad, cuya cantidad es igual a la tercera parte de su capacidad. Ajá, o sea que el volumen del líquido es un tercio del volumen total que tiene el recipiente. Eso es una ecuación adicional que nosotros vamos a tener que ocupar en la resolución analítica. Punto seguido. Si ese avión vuela horizontalmente con una aceleración constante, A, que seguramente va a estar combinada con una aceleración vertical de la gravedad, determíname el valor de esa aceleración para que se corte el suministro de combustible. ¿Qué es lo que faltan acá de datos que pareciera ser que no lo corrigió nunca el profesor? La salida de combustible está por ahí. ¿Cuándo se va a cortar el suministro de combustible? Cuando el nivel de combustible alcance esa forma, si es que se acelera hacia la derecha. El combustible es como que se afirma contra el lado izquierdo del tanque. No sé si se alcanza a apreciar que acá está como sombreado el nivel del líquido original, que es un tercio del volumen total. ¿Sí? Esto hay dos maneras de resolverlo. No los quisiera marear ahora con la resolución gráfica, ya lo vamos a ver con el parcial, porque me parece que no va a ser productivo ahora. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo primero y principal es meter las hipótesis. Hago mi esquemita.
Definir qué tipo de sistema es. No inercial porque tengo una aceleración lateral. ¿Te acuerdas que yo también tenía que definir en el paso que sigue cuál es la ecuación de mi vector gradiente? Problema de estática tipo 2, vector gradiente es igual a ρ por vector g menos vector a. Y lo que seguía era la descomposición de cada una de las derivadas parciales de acuerdo a las aceleraciones que yo tengo. Mi vector gradiente en su elemento diferencial tiene esta forma, que bueno, es una cuestión casi automática saberlo. Vamos a tener que tener en cuenta acá que vamos a adoptar. Yo, esto por una decisión personal, tomé que mi sistema de referencia es el eje X horizontal. No va a estar mal, repito, habrá gente que lo pone el sistema de referencia así y vas a tener que tener cuidado con el tema de las descomposiciones. No sé, eso queda, como les digo, a elección personal de cada uno. Si yo tomo un sistema de referencia así como ustedes lo están viendo y el vector gravedad que hay que dibujar va hacia abajo y la aceleración hay que dibujarla, en aceleraciones en el eje Y menos G, y en el eje A, perdón, en el eje X voy a tener A. ¿Sí? Me omití un par de pasos porque el resto era lo mismo. Sigo encontrando que dp es igual, ojo al piojo acá, derivada parcial de X más parcial de la presión de I, ahí, por DI. Y cuando yo voy a sustituir esto, a ver si acá les queda un poquitito más claro, dp es igual a menos ρ por A dx menos ρ por G por DI. Esa es la reconstrucción del vector gradiente. Yo fíjense que no encontré ningún cálculo, no, perdón, no realicé ningún cálculo todavía. Nosotros en el problema anterior encontramos que dp era igual a menos ρ por G por DI y apelarse. En cambio acá, de la deconstrucción del argumento del gradiente, encuentro esta otra expresión. ¿Cómo lo vaya yo a integrar a eso después? Eso es otro problema. ¿Estamos, chicos? Es importante no meter la pata acá. Continúo. Chicos, ¿por qué en la primera parte aparece menos ρ por A por dx? ¿Por qué está el A, menos ese? porque A aparece en el término de X, digamos, en lo que es la dirección horizontal, y G aparece en el término de Y. Claro, pero el signo ¿Sí? menos viene de ahí de arriba, ¿verdad? De la ecuación. Ρ Claro. igual, ρ por G menos A. Claro, un menos de acá, y este otro, a ver dónde lo he puesto, Ya ahí en la por la primera disyuntiva, aclaración. de acá, Sí, por ese. Bien. Bueno, si quieren hacer print de pantalla, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Si yo este dp, igual lo vamos a limpiar a esto después, lo voy a hacer entre el punto A, que es lo mismo que tengo acá, y el punto B, nada más que con otra nomenclatura, cuando yo vaya a integrar, fíjate que acá tengo que integrar entre la posición de B en el eje X y la posición de A en el eje X. Y acá voy a tener que integrar entre la posición Y del punto B y la posición Y del punto A. Creo que ahí se entiende muchísimo más. Fíjate que según mi sistema de referencia, mi punto B yo lo llamo justo en la boquilla
de la salida del tanque de combustible. Al punto B, en el eje X, le corresponde la posición A. ¿Recuerdan las dimensiones del tanque de combustible que estaban marcadas en el enunciado? Fíjate que el punto B, coordenadas en el eje Y, ¿cuánto es? 0, porque yo tomé mi nivel de referencia horizontal en el piso del tanque. Eso es importante. ¿Te acordás que dentro de la intro del problema había que definir mi sistema de referencia, cuál era la ecuación del vector gradiente que voy a ocupar y cuáles son los niveles de referencia? ¿Te acuerdas que te dije que en un sistema no inercial yo necesitaba dos ejes? El del eje X va a ser este y el del eje Y, eso lo puedes adoptar como a vos se te dé la gana, ¿no? Valga la redundancia. Si yo tomo el del eje X, el piso del tanque, el punto B, tiene coordenadas en X igual a A y en Y igual a 0. Y ahora mi punto A tiene coordenadas sobre el eje X una distancia incógnita que yo no la conozco. Ya vamos a ver que a eso lo podemos deducir de un cálculo auxiliar. ¿Sí? Y el punto A sobre el eje Y. ¿Estamos? Esa es la parte que a mí me parece fea de la resolución analítica. Mucha gente mete la pata en la proyección de las coordenadas, pero de ahí no pasa a mayores. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, continúo. Borro la de 3, 2, 1. Si me decía que el nivel del líquido se va a inclinar así, fíjate que yo puse el punto A y el punto B sobre la isolínea. Cuando haga PB menos PA, me tiene que dar igual a 0. ¿O no? Hagamos esto más chiquitito. Perdón, más grande. Integral por regla de Barrow me da 0. Y esto me va a quedar menos ρ, ¿de quién? Del combustible por la aceleración del eje X a sub X por nomenclatura X menos A. Y del otro lado me va a quedar ρ del combustible por G por la distancia A menos 0. Acá sé que es algo medio cochino y no hay que enredarse. Yo, para no mezclarlo, yo sé que A es la altura del tanque y llamé A sub X a la aceleración. En realidad, debería haber puesto otra letra como para que no nos mareemos. ¿Se entiende, no? La diferencia. Esta A es de distancia y esta A es del argumento de la aceleración del eje horizontal. Que yo, la gravedad de la altura del tanque, que la conozco, y lamentablemente me aparece molestando esa distancia X. ¿Sí? ¿Cómo encuentro esa distancia X? Tratemos de dibujarlo esto lo más pedagógico posible. Eso que yo veo ahí que estoy rayando es el volumen de líquido de un tercio del tanque total, que es lo mismo que yo tenía en condiciones originales ahí, nada más que reacomodado de otra manera, culpa de que el tanque se aceleró lateralmente. Fíjate que ese volumen hay que tenerlo en cuenta. El volumen total del tanque, según la geometría que me dieron, es 2a cuadrado por c. A ver, no sé si hace falta detallarlo esto, que es base por altura por profundidad. Y la base es 2 veces la altura y la profundidad es igual a la base, qué sé yo. Si me dicen que el volumen de combustible es un tercio del volumen total, esto que está rayado en rojo
vale 2/3 de A cuadrado por C, ¿sí? Y a su vez, te lo escribo de otra manera, 2/3 de A cuadrado por C es igual al volumen de esto que está en este otro colorcito, el volumen de un trapecio. Que el volumen, a ver, de esa región se va a calcular como el área del trapecio, por supuesto, por la profundidad que tiene. No sé si vos te acordás cómo se calculaba el área de un trapecio. Todo eso está calculadito más abajo. El volumen de ese trapecio, que yo ya sé que es 1/3 del volumen del combustible, es 2/3 de A cuadrado por C. ¿Y cómo lo calculo a eso? No sé, propiedades de geometría, el volumen del trapecio tiene esa expresión, ¿sí? Que es área del trapecio por profundidad. Y el área del trapecio, bueno, tenía una fórmula que yo honestamente no me la acuerdo de memoria, que está justito ahí, ¿sí? Eso va a depender de la figura geométrica que te dé el profesor, si es un cilindro vertical, si es un cilindro horizontal, es un prisma, vaya a saber, ¿sí? Vos fíjate que hago un sistemita de ecuaciones en donde yo de ahí debería estar en condiciones de despejar esa incógnita X, ¿sí? Cálculo va, cálculo viene. ¿A qué llego? Tengo dos ecuaciones, la del área del trapecio y la de la aceleración en función de X. Esa y esta. ¿Estamos? Un sistema, dicho en criollo, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Quién? X y la aceleración lateral. No hay más. Hace la resolución que a vos te guste más, sustitución, no sé, lo que fuera. Encuentro cuánto vale X, no me lo pedía, y directamente sustituyo en el resto de cualquiera de las otras dos ecuaciones y encuentro la aceleración lateral. Es muchísimo más fácil el otro método gráfico, pero por ahí el profesor te pide que lo resuelvas de este modo y bueno, me veía creo que la obligación de mostrártelo el procedimiento. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ah? Bueno, deberíamos pasar a ecuación de continuidad ahora, cosa que sigamos en el orden del práctico. Banque que se cargue un segundito esto. Bueno, ahora tenemos que tener en claro que de esas tres leyes que nosotros hemos visto, Newton, Fourier y Fick, vamos a tratar de construir al menos las tres ecuaciones del primer parcial. La primera es la ecuación de continuidad, la segunda es teorema del momento y la tercera es ecuación de energía. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros? En cualquiera de estos tres casos, a ver, nos podemos adelantar porque ustedes ya han cursado esto y se tienen que acordar. Yo tengo que definir qué era volumen de control, cómo calculaba las velocidades, cómo calculaba las presiones, de lo que acabamos de aprender. Me falta deducir, no creo que te lo pidas de manera aislada, sí me pasó a mí cuando yo rendí el final, que vos vas a presentar tu examen escrito y el profesor te pregunta después qué has hecho acá y qué has hecho acá y por qué. Vamos a entender qué es lo que es volumen de control. Ustedes por ahí se deberían acordar de cálculo 3,
cuando definíamos un sistema de referencia y definíamos sistemas de coordenadas, coordenadas cilíndricas, coordenadas polares, qué sé yo, cosas medio redundantes ahora, estaría bueno recordar cuál es la diferencia entre línea de trayectoria y línea de corriente. Yo cuando vaya a definir eso en un volumen de control, tengo que tener en cuenta distintos sistemas de referencia. Nosotros, el profesor nos enseña dos tipos de volúmenes de control, pero en realidad utilizamos uno. Tenemos la representación de Lagrange, que es aquel sistema de referencia que determina la posición y las propiedades de una partícula, siempre con el sistema de referencia parado en la partícula. ¿Cómo sería eso? A ver, insisto, esto nunca lo ocupamos, pero como para que lo entiendas, me gasto un minuto en explicarte. El sistema de referencia sos vos como pasajero subido arriba de un colectivo. Y sos vos quien va viendo a qué velocidad se desplaza el mundo alrededor del colectivo. Una cosa así súper egocéntrica. ¿Sí? Y ves cuál es la velocidad relativa de los otros pasajeros que van caminando o están sentados en el colectivo respecto a vos. Por eso la velocidad depende. O sea, siempre va a depender del tiempo y a su vez va a depender de la posición, pero sos vos quien se mueve en Lagrange. En cambio, Euler, que es lo que vamos a usar siempre nosotros, es un sistema de referencia como el semáforo o como un peaje. Es algo que está fijo y eso es lo que ve pasar. Pasa un colectivo, pasan dos. Si hay alguien caminando adentro del colectivo, va a haber una velocidad relativa entre el pasajero y el colectivo, pero vos como sistema de referencia estás quieto. ¿Sí? Y ahí viene de que la representación de Euler es la que te permite ver. Vos en un volumen de control vas a tener superficie de control de entrada, de salida y superficies laterales. Cuando nosotros vayamos a resolver las integrales de superficie de la ecuación de continuidad, por esa sencilla razón existe una velocidad relativa en el ingreso de fluido porque tu superficie de control está quieta en el volumen de control. ¿Sí? No es más que eso. No sé si alguien tiene alguna duda o curiosidad al respecto. Creo que no hay mucho más para profundizar de eso. ¿Sí? Bueno. Otras diferencias. Tenemos que identificar cuál es la diferencia entre esta. Creo que ya lo habíamos mencionado en esto en la clase anterior. Estado estacionario es cuando las variables no cambian con el tiempo. Ojo, nadie está diciendo que no puedan cambiar con la posición. Lo que no cambian es respecto al tiempo. Nada más. A ver, si Dios quiere, en algún momento ustedes van a cursar una materia de quinto año que es automatización industrial. Ahí nos enseñan a nosotros transformada de Laplace y podemos generar modelos matemáticos transitorios para encontrar las ecuaciones diferenciales que rigen un montón de modelos. Ya vamos a ver, de hecho, una cuando hagamos ecuación de continuidad justamente en el modelo de la salmuera, que creo que eso lo vamos a llegar a ver el miércoles o el lunes, no sé cuándo, que sale de la transformada de Laplace. Nosotros acá, el profesor te lo comenta, pero en realidad no lo vemos nunca. En realidad nosotros no trabajamos en transitorio. Estado estacionario es, por ejemplo, la barrita de cobre que vimos en la clase del lunes, que estaba sometida a una diferencia de temperatura que del lado derecho tenía 100 grados y del lado izquierdo tenía 0. Y habíamos descubierto que el flujo calórico iba de derecha a izquierda. Bueno, la diferencia de temperatura es constante. La diferencia de temperatura. Pero yo, por ejemplo, en este punto tengo una temperatura de 70, acá una temperatura de 40, acá una temperatura de 10. La temperatura sí puede variar con la posición, lo que no cambia es con el tiempo.
Eso es lo que lo discrimina del régimen transitorio, que en todas las ecuaciones nosotros vamos a tener un término que va a responder en función del tiempo, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en el segundo parcial, cuando veamos la ecuación de Biot-Fourier completa. La ecuación de Biot-Fourier, además de depender de la posición, de la temperatura, también depende del tiempo. Y va a haber un término que se va a simplificar o no, dependiendo de las hipótesis. Si yo estoy en estado estacionario o transitorio, y me va a arrojar 3 tipos de problemas distintos de acuerdo a las combinaciones de los datos. No me quiero ir más por las ramas, pero esta es la intro que podemos hacer al respecto, ¿sí? Otras cosas a tener en cuenta cuando yo voy a definir un volumen de control. ¿Cuál es la diferencia entre las líneas de corriente y la línea de trayectoria? Vamos a los ejemplos bizarros que por ahí lamentablemente es lo que yo me puedo llegar a destacar. Línea de corriente es el recorrido del colectivo de la línea 18. Vos sabés que va por la Avenida Independencia, dobla por el Colón cuando sale de la facultad, después sube por Avenida Ejército del Norte, bla, bla. Es algo que está como preestablecido. Vos sabés que al colectivo siempre lo vas a encontrar por esas avenidas. En cambio, la línea de trayectoria viene a ser como la derivada o la posición instantánea que tiene el colectivo en un determinado momento. A ver, supongamos que cruza un auto mal estacionado al colectivo y justo va por la Avenida Independencia. Vos vas a suponer que el colectivo va de, no sé, este a oeste. El colectivo, para poder esquivarlo al auto, tiene que desviarse levemente de su trayectoria. El concepto de línea de trayectoria es ese. La dirección que tiene justo en ese instante, que no necesariamente coincide con la línea de corriente. Y ahí vamos a empezar a hablar que cuando yo estoy en régimen laminar, la línea de trayectoria coincide con la línea de corriente, y en régimen turbulento, no. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver cuando veamos, no sé, factor de corrección por velocidad y algunos que otros términos cuando veamos en convección. ¿Sí? Bueno, volumen de control, vamos a hablarlo con propiedad, es una representación de Euler con un tamaño lo suficientemente grande y fijo para que valga el concepto de fluido continuo. ¿Sí? Continuo era aquel tamaño, porción que tenía, digamos, una dimensión tal que el efecto de 2, 3 o 4 moléculas no influye en el cálculo de la densidad. ¿Estamos? Ay, perdón. Vamos a la primera ecuación. Quiero enfocar y dejar claro algo. En mi apunte final, que es el que están viendo ustedes, yo he sacado un montón de cosas del Welty que está muchísimo más extenso que en la diapositiva del profesor. En lo que concierne a mi experiencia, en los últimos años el profesor viene recortándolo a eso. Yo estudiaría la parte de las leyes de la diapositiva. No nos vayamos por las ramas. Si hay algo en lo que yo les diría, inviertan más el tiempo, estudien las preguntas y los ejercicios de final y no ahonden tanto en teoría. El profesor antes volcaba muchas más cosas, ¿sí? Ahí sí van a encontrar una diferencia entre mi carpeta y lo que el profesor resuelve, ¿sí? Así que por eso me vengo acá al apunte del profesor. Bueno, primera ley. Vamos a la ecuación de continuidad que parte de la conservación de la masa. Hay una intro de unas integrales triples de un volumen de control en mi carpeta, que esto acá no está. Vean esto, ¿sí? ¿Qué dice la ley de conservación de la masa? Si yo defino un volumen de control,
tengo un flujo que sale por un volumen de control, un flujo que entra y evidentemente hay algo ahí adentro. Como la masa no se crea ni se destruye, yo sé que lo que sale menos lo que entra, más ese término de acumulación, imagínense que esto es un recipiente que puede subir o bajar el líquido, o el gas, o lo que fuera, esa suma sí o sí tiene que dar cero. ¿Estamos? Vamos a empezar a tener en cuenta, como yo les dije, al definir un sistema del tipo Euler, un sistema fijo en donde yo tengo que ver pasar las partículas que se mueven, yo tengo que definir ese peaje o superficie de control. Bueno, resulta que ese peaje lo empecemos a ver como esa superficie en color azul que la marcó acá el profesor, puede tener una posición y ubicación relativa de acuerdo a la dirección, a ver, borremos esto así no se enchastre, a la cual pasa el fluido respecto a ella. No sé si se acuerdan ustedes de álgebra 2 era, cuando teníamos un plano, y un plano se define por el vector normal y un punto de paso, ¿sí? Bueno, toda superficie de control que yo vaya a plantear en un volumen de control tiene un vector normal. Ya vamos a ver que si yo defino un volumen de control que encierra a mi sistema, todos esos vectores normales son vectores salientes del volumen. Eso es por definición del volumen de control de Euler, ¿sí? Vamos a ver que esas velocidades que están marcadas en color rojo con vector pueden formar ángulos de acuerdo a esas caras. Pueden ser paralelas con la misma dirección, paralelas con sentido contrario o perpendiculares. Y de ahí vamos a tener que rememorar el concepto de producto escalar. Producto escalar de acuerdo al angulito que forma. Vamos a ver que toda superficie de control de entrada, atento a la frase, control de entrada, son vectores paralelos pero de sentido contrario la dirección de los mismos. Por eso el término de entrada siempre queda negativo en todas las ecuaciones. El de salida, el vector normal con el vector velocidad, son colineales, a veces paralelos, a veces pueden formar un ángulo, pero quedan positivos. Eso ya lo vamos a ver matemáticamente los ejemplos, pero en general sí hay que hacer un poquitito más de hincapié en eso, ¿sí? Bueno, yo puedo tener un tubo por el cual sale un flujo de fluido. Ese flujo de fluido es un flujo másico. No sé si vos te acordás que caudal es igual a velocidad por unidad de área, ¿verdad? Y a su vez, flujo másico es igual a densidad por caudal. O sea que el flujo másico, perdón, me faltó el puntito acá, porque es masa por unidad de tiempo, es densidad por velocidad por sección transversal. ¿Estamos? A ver. O sea que yo el flujo másico M lo puedo escribir como densidad por velocidad, puntito, y acá entre paréntesis te la voy a poner al área. ¿Por qué? Porque esa área no siempre es la verdadera área rayada que vos decís, sino que es la proyección. ¿Saben por qué hago hincapié en eso? Cuando nosotros veamos codo reductor en teorema del momento, a veces esa sección transversal, cuando lamentablemente nos dan el ejemplo de la manguera de bombero, esa sección transversal no es el área del diámetro de la manguera, sino que si esa está cortada al sesgo, como un salamín así chueco, o sea, creo que ahí se transmite un poquito más la idea, aunque sea bizarro. La fuerza resultante no es por el producto pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Por eso lo hago hincapié esto, ¿sí?
el término de cantidad de masa o flujo másico va a ser, como nosotros vamos a trabajar en el 99% de los casos con fluidos incompresibles, a la densidad la puedo sacar afuera del argumento y voy a dejar el elemento diferencial de área solito cuando yo vaya a hacer las integrales y agrupo producto escalar B por N para saber si eso es positivo o negativo. ¿Sí? Cambio el color así queda más clarito. Yo en este ejemplo de este embudo tengo esta superficie de entrada, tengo esta superficie de salida, y marquemos con otro color, esto que estoy rayando acá como superficie lateral, ¿sí? De tal manera que cuando yo haga una integral doble de superficie de control, que va a ser la suma de esas tres integrales individuales, que ya veremos cómo se integra, por supuesto, en cada caso, ¿de quién? De este argumentito que yo deduje acá. Densidad por elemento diferencial de área por producto escalar B por N. Y eso me puede arrojar tres resultados, sin duda. Un resultado positivo cuando eso sale, por la razón del signo del producto escalar. Va a ser negativo cuando sale, que ya se los había comentado recién, y cero cuando es perpendicular, justamente por el signo del producto escalar. No sé si hay alguna duda, chicos. No quiero ahondar más en eso porque, a ver, en el final vos a esto lo tenés que desarrollar completo y queda como tácito el tema del signo. Después, a ver, lo marquemos en esto así tengas clarito algo. Este término, rapidez de salida menos rapidez de entrada, es el de la integral doble. Cambiemos el color. A ver, trato que esto te quede lo más práctico posible y después vos le haces print de pantalla. El término de acumulación se resuelve con una integral triple respecto del tiempo. ¿Sí? Hay que tener bien en cuenta esa diferencia. En mi apunte de final eso está mucho más explicado, pero como les digo, prefería que agarremos esto que está un poco más resumido porque no hace falta saberse al menos la demostración de esto. ¿Estamos? Si quieren hacer print de pantalla, borro a la de 3, 2, 1. Taca. Nosotros, cuando estemos en sistema en estado estacionario, esto siempre es cero, porque si yo voy a derivar respecto del tiempo algo que es constante, obviamente va a dar nulo. Entonces yo puedo escribir la ecuación de continuidad como la integral doble de la superficie de control más la integral triple derivada respecto del tiempo. Ojo acá, integral doble superficie de control, integral triple volumen de control. De ahí voy a ver que esa ecuación de continuidad, que en el final vos sí la tenés que enunciar, si te piden, sí tenés que decir la densidad en sistema internacional se mide en tal unidad, la velocidad se mide en sistema internacional en tal unidad, qué sé yo, cosas así. Vas a ver que podés tener tres casos de cómo trabajar esta ecuación. Cuando la ecuación está completita, sería, digamos, la forma original. La segunda, va a ser cuando nosotros trabajemos con sistema en estado estacionario, entonces la integral triple derivada respecto del tiempo es nula. Y el segundo caso es cuando la integral doble es igual a 0. Ya vamos a ver, esto te lo preparo para que le hagas print de pantalla. Esto significa que el caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida. Ese es el tipo 2 en ecuación de continuidad. ¿Estamos? Si le puedes hacer print de pantalla, borro la de 3, 2, 1. Y el tercer caso, que es el que ocupamos en el 99% de los problemas, si la densidad es constante, yo puedo simplificar la densidad
Y me queda, ojo acá, caudal volumétrico de entrada igual a caudal volumétrico de salida. Yo antes tenía caudal másico de entrada igual a caudal másico de salida. No es lo mismo, ¿no? Hay dos problemas distintos en el práctico de ecuación de continuidad. Cuando nosotros tenemos gases, solo vale esta, y cuando tengo líquido, vale esta. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Nada. Bueno, continúo. Vamos a los ejemplos. Súper sencillito esto. Defino un volumen de control del tipo Euler, fijo. Defino superficie de control de entrada con colorcito verde. Esa superficie de control de entrada, no me preguntes por qué el profesor acá no le dibujó el vector normal. N1, superficie de control 3, vector N3. Esto en mi carpeta sí está. Y acá mi superficie de control 2 tiene un vector N2. ¿Sí? Fíjate que el fluido al entrar tiene unas determinadas propiedades en una determinada sección transversal a una determinada velocidad y sale con otras propiedades que no me aclara si son distintas o iguales. Por ahora lo veamos genérico. Si yo planteo la ecuación de continuidad, supongamos que tengo un sistema de estado estacionario, me queda una ecuación tipo 2. Caudal másico de entrada igual a caudal másico de salida, por la sencilla razón de lo que te mostré justito acá arriba. Si la integral doble da 0. Lo que sí hay que hacer en el examen, ya lo vamos a ver, no sé si me va a dar el tiempo ahora de empezar al menos un ejercicio. Cuando me queda que la integral doble de la superficie de control es igual a 0, yo tenía en un principio la mala costumbre de hacer solo las integrales de entrada y de salida. Te soy sincero, si en algún momento vemos algún ejercicio en donde esto no está, te voy a aclarar. Matemáticamente te va a dar lo mismo, pero sí estaría mal no desarrollarlo. ¿Sí? En la misma dirección por velocidad 1, pero tiene sentido contrario. Eso, en mi producto escalar B por N, cuando yo voy a desarrollar la integral del primer término, que es una integral doble en el área A1, es ρ por la velocidad 1 por el coseno de 180. Vamos a ver que acá el argumento de la integral parece un poco engorroso, pero en donde hay que prestar más atención es cuando nosotros hacemos teorema del momento. Acá, esa velocidad 1 es como un módulo, no tiene signo, ¿sí? La que sí lleva signo es la multiplicación del producto escalar, porque lleva un ángulo. El vector B1 con el vector N1 forman un ángulo de 180, por esa sencilla razón esto es negativo. Si querés te lo escribo esto al costadito para que le hagamos print de pantalla. La integral del primer término me queda menos ρ por la velocidad 1 por el área A1. ¿Por qué el signo menos? Justamente por el coseno de 180. La integral de la superficie de salida, te lo dibujo acá al vector N2, así le hagas print de pantalla después, es colineal, es decir, tiene la misma dirección y sentido que el vector B2, por eso tiene un ángulo de 0, y el segundo término, pongamos el, ay, perdón, está saliendo improlijo ahí, A1 más ρ B2 A2 es positivo. Y creo que se cae de maduro que si esta es la superficie de control 3 y ese es el vector N3, el vector N3 respecto a la velocidad del fluido que en el interior circula de izquierda a derecha, forma un ángulo de 90,
y da 0. Por eso el tercer término no suma. Fíjate que esto me quedó esta expresión menos rho B1 a 1 más rho B2 a 2. Que si querés le pongamos subíndice ρ1 y ρ2 para no generalizar que son iguales, y de ahí llego a que el caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida. ¿Estamos? Si quieren hacer print de pantalla, les doy un momentito mientras tomo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Nada? Bueno, por. Chimbo, yo tengo una consulta ahí. Sí, brother. Dime. ¿Y por qué de la integral, digamos, se dice que cuando estaba cursando, digamos, era una velocidad media, puede ser? Sí, todavía nosotros no hemos hablado, ese va a ser un eterno debate en todas las ecuaciones, qué velocidad es la que ingreso. Ya vamos a ver que antes de cerrar el concepto de ecuación de continuidad tenemos que meter el concepto de factor de corrección. Si no te preocupes, no los quería marear. Sí. Eso del factor de corrección va a depender sin dudas del régimen con el que estemos trabajando. Buen aporte ese, está pendiente. Chimbo, y la demostración, digamos, hay que estudiarlo, por ejemplo, eh, por ejemplo, la masa el cuadradito ese que aparece al comienzo, masa que entra, menos masa que sale, más acumulación, hacer una flechita para abajo. Comenzamos el ejercicio, hay que hacer todo eso. No. Te va a decir en insisto, tiene siempre la misma mecánica el problema. Te va a dar un ejercicio, a ver, que ahí puede ser una bomba, escribir todo, y todo está presurizado. Y ese presurizado te puede amargar la existencia que tenga un manómetro tubo, ¿no? Y tengas que calcular con estática la presión ahí. Lo que te va a decir, bueno, calculame el trabajo para llevar el fluido de este punto a este otro, y vos para hacer toda la resolución de esto tenés que hacer algún cálculo auxiliar del cálculo de la velocidad de la cañería. Para eso aplicas ecuación de continuidad y te va a decir el profesor, y bueno, diga qué herramienta utilizó para calcular la velocidad en el ICQ. Y ahí vos tenés que decir, utilicé la ecuación de continuidad, que ya directamente es esto, y te va a pedir cómo se mide cada término. Pero la demostración de esto no, brother, ni a gancho. De todas formas, no es muy difícil, pero yo no he visto que haya tomado nunca eso. Listo. ¿Sí? De esto, ¿no? De Sí. eso. Lo que sí te va a pedir, sin dudas, es que hagas todo el desarrollo de esto sin saltearte nada. Y demostraciones, a ver. De la que me acuerde sería en convección natural, como vos no te vas a saber de memoria el número de Rayleigh lo vas a tener que reescribir como Grashof por Prandtl, nada más, de los muy poquitos casos. De ahí no hay más, bro. Posta. Son muy poquitos. O irradiancia, la suma de vector incidente más vector reflejado. No hay mucho que demostrar. Lo que sí te va a hacer pelota es si vos salteas esto. A ver, nosotros en un problema de bombas, al toque decimos que Q1 es igual a Q2, y cuando vayas a calcular la velocidad en la cañería, B es igual a Q sobre A. Ahora, si vos arrancas haciendo esto, más vale que te va a hacer pelota, porque vos sí tenés que justificarlo esto. No sé, en ese tipo de cosas ahí no te va a perdonar, pero son cosas como prácticamente obvias de la práctica. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Bien. Justamente eso que comentabas recién, Nahuel. Yo todavía no sé qué velocidad es la que voy a incorporar en esa ecuación, y de hecho es la primera vez que veo que tengo que escribir una velocidad. Vamos a ver que la velocidad, como te lo mostré en un ejercicio del primer práctico de leyes básicas, cuando yo estoy en régimen laminar, la velocidad depende de la posición porque tengo frente parabólico, y que lo habíamos visto que la velocidad se describía con esa ecuación. Nosotros definimos como velocidad media, que es la que vamos a ocupar
en todas las ecuaciones como 1 sobre A por la integral doble de superficie de control de la tubería de B por dA. ¿Sí? Y eso vale tanto para régimen laminar como para turbulento. A ver, nosotros en régimen laminar sabíamos que la velocidad que reemplazamos es Vmax sobre 2, y si hacemos la sustitución para régimen turbulento, vemos que la velocidad media es igual a la velocidad máxima. Que en realidad eso nosotros no lo tenemos nunca en cuenta. Nosotros siempre en la ecuación ponemos V igual a Vmax. ¿Saben dónde viene el detalle? No sé si se acuerdan, la ecuación de energía decía P2 menos P1 sobre ρ más B2 cuadrado sobre 2 alfa 2 menos B1 cuadrado sobre 2 alfa 1. El alfa 2 y el alfa 1 son los coeficientes de corrección por velocidad que para el régimen laminar valen 0,5 por culpa de ese 2 y en régimen turbulento valen 1 porque acá no va dividido en nada. ¿Está? No te pide esto. Lo que sí tenés que tener en cuenta es eso, que llegado el caso, ya vamos a ver algunos problemas en donde te pide justamente como incógnita el caudal. Vos no podés determinar el número de Reynolds para determinar el régimen, entonces ya vamos a ver la mecánica. Yo supongo un determinado tipo de régimen, adopto un valor de alfa, resuelvo el ejercicio y después tengo que volver y corroborar mi hipótesis. ¿Sí? Eso quiero creer que vamos a llegar a verlo la clase que viene. ¿Sí? Y vamos a arrancar la clase que viene justo con el ejercicio este de la salmuera, que es un ejercicio de transformada de Laplace, que lo vamos a ver después. Lo van a ver ustedes en quinto año cuando cursen automatización. Nosotros lo dejamos acá tronco. ¿Estamos, chicos? Ya paso en limpio en el grupo de WhatsApp. Así quedamos con las clases los lunes, miércoles y viernes tempranito. Y desde la semana que viene ponemos un día fijo ya para consultas si me preguntan lo que quieran. COVID, del dólar, del práctico de leyes de transporte, de lo que fuera. Así no los dejo en banda. ¿Estamos? ¿Me escuchan, chicos, o no? Hola. Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, ya lo paso eso en el limpito en el grupo y nos vemos el lunes. ¿Dale? Bueno, Dale. éxito, chicos. Buen fin de. Chao, chao. Gracias. Una.